¿Qué harías si te dijeran que todo lo que tu familia construyó va a desaparecer en menos de un año? El hombre del banco no levantó la voz. No hizo falta. Su tono fue limpio, casi frío, como si estuviera leyendo un dato más en una hoja cualquiera. «Esta finca no va a resistir ni un año más», dijo, mirándolo a los ojos. Mateo no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con las manos apoyadas sobre la mesa de madera gastada de la cocina. Afuera, el viento movía los árboles secos, levantando polvo donde antes había pasto. El silencio dentro de la casa pesaba más que cualquier palabra. El hombre del banco siguió hablando, pero Mateo dejó de escuchar a la mitad. Las frases se mezclaban. Deuda acumulada, incumplimiento, última oportunidad. Palabras largas, técnicas, pero el significado era simple. Todo se estaba acabando. Cuando finalmente levantó la mirada, ya no era el mismo. Había algo roto, o tal vez algo despertando. «¿Cuánto tiempo exactamente?», preguntó. El hombre revisó unos papeles, como si eso cambiara algo. 10 meses, quizás menos si las condiciones siguen así. 10 meses. Mateo asintió lentamente, como si estuviera aceptando algo inevitable, pero por dentro algo no encajaba. No podía ser tan simple. Esa tierra no era solo números, no era solo una finca, era lo único que le quedaba. El banco se fue sin más, sin despedidas largas, sin mirar atrás. La puerta se cerró con un golpe seco. Y entonces, el silencio. Mateo caminó hasta la ventana. Desde ahí podía ver el campo entero, o lo que quedaba de él. La tierra estaba resquebrajada, los cultivos débiles, los cercos caídos en algunos tramos. Todo mostraba señales de abandono, pero él sabía que no era abandono, era desgaste. Apretó la mandíbula, porque nadie sabía la verdad completa. Nadie sabía por qué esa finca había llegado a ese punto, ni siquiera el banco. Ni siquiera el pueblo. Detrás de esa tierra había decisiones que él nunca quiso tomar, promesas que no pudo cumplir y un error que todavía lo perseguía cada noche. Uno que había cambiado todo. Un sonido lo sacó de sus pensamientos. Pasos. Su hija. Lucía apareció en la puerta, con el cabello desordenado y los ojos curiosos. Tendría unos 10 años, pero en su mirada había algo más. Algo que no correspondía a su edad. ¿Otra vez vinieron?, preguntó sin rodeos. Mateo dudó un segundo. Sí. ¿Y qué dijeron? Él no respondió de inmediato. Miró sus manos, luego el suelo, y finalmente a ella. «Que tenemos tiempo», dijo. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Lucía lo observó en silencio, como si estuviera tratando de leer algo más allá de sus palabras. Luego asintió despacio. «Entonces todavía podemos arreglarlo, ¿no?» Mateo sintió un nudo en el pecho. No contestó, porque no sabía si eso era cierto, porque había algo que Lucía no sabía. Algo que él había ocultado durante años y que tarde o temprano iba a salir a la luz. Afuera, el viento volvió a soplar con más fuerza, como si la tierra misma estuviera advirtiendo algo. Mateo cerró los ojos por un segundo. 10 meses. 10 meses para salvarlo todo, o perderlo para siempre. Pero lo que más le pesaba no era la deuda, era la verdad. Porque si alguien la descubría, no solo perdería la finca, lo perdería todo. Y esta vez no habría forma de volver atrás. La finca no siempre fue así. Hubo un tiempo en que ese mismo viento traía olor a tierra húmeda, a cosecha fresca, a vida. Los surcos estaban alineados con precisión, los animales se movían con calma, y la casa se sentía llena, incluso en silencio. Mateo lo recordaba con una claridad que dolía. Habían sido años distintos. Años en los que su padre todavía caminaba por esos campos como si fueran una extensión de su propio cuerpo.
Don Ernesto no necesitaba revisar nada dos veces. Sabía cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo arriesgar. La tierra habla, decía. Solo hay que aprender a escucharla. Mateo nunca estuvo seguro de haber aprendido eso. Creció viendo, imitando, obedeciendo, pero siempre con la sensación de que algo le faltaba, como si estuviera repitiendo movimientos sin entender realmente el fondo. Aún así, cuando su padre enfermó, no hubo dudas. La finca quedó en sus manos, y con ella todo el peso que implicaba. Al principio intentó hacerlo como le habían enseñado, mismos tiempos, mismos métodos, mismas decisiones, pero el mundo afuera ya no era el mismo. Los precios cambiaban, el clima era impredecible, los costos subían sin aviso. Y entonces empezaron los pequeños errores. Nada grave al inicio, una mala cosecha, un retraso en un pago, una decisión apresurada, cosas que parecían solucionables, hasta que dejaron de serlo. La casa también cambió. Después de que Clara murió, el silencio dejó de ser tranquilo. Se volvió pesado, incómodo, permanente. Cada objeto parecía quedarse en su lugar demasiado tiempo, como si nadie tuviera la energía para moverlo. Lucía era pequeña entonces. Apenas entendía lo que pasaba, pero igual lo sentía. Mateo lo notaba en detalles mínimos, en cómo ella hablaba menos, en cómo observaba más, en cómo empezó a hacer preguntas que él no siempre sabía responder. ¿Mamá volverá? Esa pregunta todavía le atravesaba el pecho cuando la recordaba. Nunca supo responderla bien. Y tal vez ahí empezó todo, porque después de eso, Mateo dejó de tomar decisiones con claridad. Empezó a reaccionar, a improvisar, a postergar, a evitar. Evitar mirar las cuentas, evitar enfrentar los problemas, evitar recordar ciertas cosas, especialmente un evento que no figuraba en ningún papel del banco, pero que había marcado el inicio real de la caída. Algo que nadie más sabía, ni siquiera Lucía, ni siquiera el viejo capataz que había trabajado con su padre durante décadas. Ese secreto seguía ahí, enterrado, igual que algo más. Mateo salió de la casa y caminó hacia el campo. Sus botas levantaban polvo con cada paso. El sol estaba alto, pero no calentaba lo suficiente. Todo parecía a medio camino entre la vida y el abandono. Se detuvo frente al viejo galpón. La puerta seguía torcida, igual que hace años. No la había arreglado. No porque no pudiera, sino porque cada vez que se acercaba, recordaba. Y hoy, por alguna razón, ese recuerdo estaba más cerca que nunca. Apretó los puños. No podía darse el lujo de mirar hacia atrás ahora, no con el banco encima, no con Lucía dependiendo de él, pero el pasado no parecía dispuesto a quedarse quieto, porque justo cuando estaba por darse la vuelta, escuchó algo, un golpe seco, dentro del galpón. Mateo se quedó inmóvil. No había nadie que tuviera motivos para estar ahí. Nadie, excepto alguien que no debería haber regresado, o algo que nunca se había ido del todo. El viento se detuvo por un segundo, y el silencio volvió a pesar. Mateo dio un paso hacia la puerta, luego otro, lentamente, como si cada movimiento pudiera revelar algo que llevaba años evitando. Y en ese instante una sola idea cruzó su mente. ¿Y si todo esto no era solo una coincidencia? El segundo golpe fue más claro, seco, hueco, como si algo pesado hubiera caído contra madera vieja. Mateo se quedó frente a la puerta del galpón, sin tocarla todavía. Podía sentir el pulso en las sienes, constante, incómodo. No era solo miedo, era reconocimiento. Ese sonido no era nuevo. Empujó la puerta con la punta de los dedos. La madera se dio con un quejido largo, arrastrado, dejando entrar una franja de luz que cortó la oscuridad del interior. El aire adentro estaba cargado, polvo, humedad y algo más. Un olor viejo, encerrado,
que no debería seguir ahí después de tantos años. ¿Hay alguien?, preguntó, aunque no esperaba respuesta. Silencio. Solo el leve crujir del techo, movido por el viento que ahora sí había vuelto. Mateo dio un paso adentro, luego otro. Sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo que brillaban en la luz que entraba desde la puerta. Cada objeto estaba donde lo había dejado, o eso parecía. Las herramientas colgadas, los sacos apilados, la mesa de trabajo al fondo. Pero algo no encajaba. Se detuvo. La mesa estaba ligeramente desplazada. Apenas unos centímetros, pero suficiente. Mateo sintió cómo el estómago se le tensaba. Esa mesa no se movía sola. Se acercó despacio. Cada paso pesaba más que el anterior. No apartaba la mirada de ese pequeño cambio, como si ahí estuviera concentrada toda la respuesta que había evitado durante años. Cuando llegó, apoyó la mano sobre la madera, fría, inmóvil, pero el suelo no. Había marcas, recientes, como si algo hubiera sido arrastrado. Mateo tragó saliva, y entonces, sin pensarlo demasiado, empujó la mesa completamente hacia un lado. El sonido fue áspero, largo, la madera raspando contra el piso. Debajo, nada, solo tierra, pero no cualquier tierra. Esa zona tenía un color distinto, más oscuro, más compacto, como si hubiera sido removida y vuelta a cubrir. El corazón le golpeó más fuerte, porque eso sí lo recordaba. Demasiado bien. Retrocedió un paso, luego otro, como si alejarse pudiera cambiar lo que estaba viendo, pero no lo hizo. El pasado no desaparece porque uno lo ignore, y ese lugar, ese exacto punto del galpón, era donde todo había empezado a romperse. Un sonido a sus espaldas lo hizo girar de golpe. ¡Papá! Lucía estaba en la puerta. Había llegado en silencio. Sus ojos iban del rostro de Mateo al suelo, a la mesa movida, observando, uniendo cosas. ¿Qué haces ahí?, preguntó. Mateo abrió la boca, pero no salió nada, porque no tenía una respuesta simple, porque cualquier respuesta abría otra puerta. Y esa era la que había estado evitando todo este tiempo. Nada, dijo al final, demasiado rápido. Lucía no se movió. No parece nada. El silencio volvió a caer entre ellos, pesado, incómodo. Mateo desvió la mirada. Solo estaba revisando. ¿El qué? Otra pausa, más larga. Las herramientas. Lucía frunció levemente el ceño. No parecía convencida. Y entonces dio un paso hacia adentro. Mateo reaccionó de inmediato. No. Demasiado brusco. Demasiado rápido. Lucía se detuvo. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire, y por un segundo todo se congeló. Mateo la miró. Realmente la miró. Y en ese instante entendió algo que no había querido aceptar antes. Ella ya no era una niña que aceptaba cualquier respuesta. Ya estaba viendo más de lo que él quería mostrar. Porque empezó, pero no terminó. Porque no podía decir la verdad. Porque si lo hacía, todo iba a cambiar. Lucía inclinó ligeramente la cabeza. «Papá, ¿qué hay ahí?» Sus ojos bajaron al suelo, directo al punto donde la tierra era diferente, donde el secreto seguía enterrado. Mateo sintió cómo el aire le faltaba por un segundo, porque esa pregunta, esa simple pregunta, era exactamente la que había temido durante años, y ahora estaba ahí, frente a él, sin forma de esquivarla. Afuera, el viento volvió a soplar con más fuerza, golpeando la estructura del galpón, como si algo insistiera en salir, como si ya no quedara tiempo. Mateo cerró los ojos un instante, solo uno, pero fue suficiente para entenderlo. El pasado ya no iba a quedarse quieto, y si salía a la luz, no solo pondría en riesgo la finca, sino la única relación que todavía lo sostenía, porque lo que estaba enterrado ahí
No era solo tierra removida, era una decisión, una que tomó en el peor momento y que ahora estaba a punto de ser descubierta. Y esta vez no habría forma de ocultarla. Mateo no respondió, no porque no quisiera, sino porque cualquier palabra en ese momento iba a ser insuficiente. O peor, peligrosa. Lucía seguía mirando el suelo. No insistía, pero tampoco retrocedía. Era ese tipo de silencio que presiona más que 1000 preguntas. No es nada importante, dijo Mateo al fin, con la voz más baja. Demasiado baja. Lucía levantó la mirada lentamente. Entonces, ¿por qué no quieres que me acerque? La pregunta fue directa, sin rodeos, sin miedo. Mateo sintió como algo dentro de él se tensaba. No era enojo, era otra cosa, algo más cercano a la desesperación. Porque no es un lugar para que estés, respondió más firme. Lucía no se movió. Esta finca tampoco era un lugar para que estuviéramos. Y aquí seguimos. El golpe fue silencioso, pero preciso. Mateo no esperaba eso. Por un segundo no supo qué decir. Porque tenía razón, y porque esa frase no venía de una niña, venía de alguien que había estado observando demasiado tiempo. El viento volvió a colarse por las rendijas del galpón, levantando polvo en el aire. La luz que entraba se volvió más difusa, como si todo el ambiente estuviera cambiando con la conversación. Mateo respiró hondo. «Lucía, sal del galpón». No era una orden agresiva, pero tampoco dejaba espacio para discusión. Ella lo miró fijo unos segundos más, y finalmente retrocedió, un paso, luego otro, pero antes de cruzar la puerta volvió a hablar. «Ese lugar no es solo tierra, ¿verdad?» Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No respondió. No podía. Lucía salió. Y el silencio volvió a quedarse con él. Pero ya no era el mismo silencio. Ahora estaba lleno de preguntas y de tiempo que se estaba agotando. Mateo volvió a mirar el suelo. Ese punto, ese lugar que había evitado durante tanto tiempo. Se agachó lentamente. Pasó la mano sobre la tierra compacta, como si pudiera sentir algo debajo, como si algo pudiera responderle. Y por un instante dudó de todo, de lo que había hecho, de lo que había callado, de si realmente había tomado la decisión correcta aquella noche, porque sí, hubo una noche, una que no podía olvidar, aunque lo intentara, una en la que todo se salió de control, una en la que alguien cruzó un límite y él también. El recuerdo llegó sin aviso, fragmentado, desordenado, lluvia, gritos, una discusión que empezó pequeña y creció demasiado rápido, un nombre que no quería recordar, un error que no tuvo vuelta atrás. Mateo apretó los ojos con fuerza, como si eso pudiera detener las imágenes, pero no lo hizo, porque lo peor no era lo que había pasado, era lo que hizo después, las decisiones que tomó. En lugar de enfrentar las consecuencias, el sonido de pasos afuera lo trajo de vuelta. Lucía otra vez, pero no estaba sola. Don Mateo. Se escuchó una voz conocida. Mateo se levantó de golpe. Salió del galpón y ahí estaba. Ramiro, el viejo capataz. Había trabajado con su padre durante más de 30 años. Conocía cada rincón de la finca, cada cambio en la tierra, cada error, incluso los que no se decían en voz alta. Ramiro no era de aparecer sin motivo. «Pensé que ya no venía», dijo Mateo, intentando sonar normal. Ramiro lo miró en silencio unos segundos. Luego desvió la mirada hacia el galpón, hacia la puerta abierta, hacia el interior, como si ya supiera. «Tenemos que hablar», dijo finalmente. Lucía miró a uno, luego al otro. ¿Pasó algo? Ramiro no respondió de inmediato, pero cuando habló, no miró a la niña, miró a Mateo. Alguien estuvo preguntando por la finca en el pueblo. Mateo frunció el ceño. ¿El banco?
Ramiro negó lentamente. No, pausa, corta, pesada. Alguien más. El viento volvió a soplar, más fuerte, más frío. Mateo sintió cómo el estómago se le hundía. ¿Quién? Ramiro dudó un segundo, como si no estuviera seguro de querer decirlo en voz alta. Pero al final lo hizo. Un hombre que dice conocer lo que pasó aquí, hace años. El silencio fue inmediato. Total. Lucía miró a su padre. Mateo no se movió, no respiró, porque esa frase, esa simple frase, confirmaba lo que más temía. El pasado no solo estaba regresando, alguien más lo traía consigo, y esta vez no iba a quedarse enterrado, porque hay verdades que cuando alguien empieza a buscarlas, siempre terminan saliendo. Mateo no preguntó nada más, no porque no quisiera, sino porque ya sabía que cualquier detalle adicional solo iba a confirmar lo que estaba tratando de negar. ¿Qué dijo exactamente?, preguntó al fin, con la voz más controlada de lo que sentía. Ramiro cruzó los brazos, mirando el suelo antes de responder. No dijo mucho, solo que conocía esta finca mejor de lo que parece, y que iba a volver. Lucía frunció el ceño. ¿Volver para qué? Nadie respondió, porque la respuesta estaba en el aire, y ninguno quería decirla en voz alta. Mateo pasó una mano por su rostro. Sentía la presión creciendo en el pecho, como si todo se estuviera cerrando demasiado rápido. El banco, la tierra seca, el galpón, y ahora alguien del pasado. Todo al mismo tiempo. ¿Lo habías visto antes?, preguntó Mateo. Ramiro negó. No, pero... Hizo una pausa. No parecía alguien perdido. Eso fue suficiente. Mateo desvió la mirada hacia el campo. El viento había cambiado de dirección. Levantaba más polvo ahora, arrastrando hojas secas contra los cercos caídos. Nada en ese lugar parecía firme, nada excepto ese secreto, ese punto bajo la tierra, ese error que había quedado ahí, esperando. «Papá». La voz de Lucía volvió a meterse entre sus pensamientos. «¿Qué está pasando?» Mateo la miró, y por un instante estuvo a punto de decirle todo, de terminar con el silencio, de romper ese peso que llevaba años sosteniendo. Pero no lo hizo, porque decir la verdad ahora no solo iba a cambiarlo todo, iba a destruir lo poco que quedaba en pie. «Nada que no pueda arreglar», respondió. Lucía no pareció convencida, pero tampoco insistió. Eso fue peor, porque significaba que estaba empezando a guardar sus propias dudas, y eso era algo que Mateo no sabía cómo enfrentar. Ramiro dio un paso más cerca, bajó la voz. «Si ese hombre sabe algo, no va a venir solo a mirar». Mateo asintió apenas. «Lo sé. Entonces hay que adelantarse». Mateo lo miró. «¿A qué?» Ramiro dudó. Luego señaló con la cabeza hacia el galpón. No hacía falta decir más. El mensaje era claro, demasiado claro. Mateo sintió un vacío en el estómago, porque esa opción siempre había estado ahí, pero también había sido la única que juró no tomar. «No», dijo seco. Ramiro lo sostuvo con la mirada. «Entonces prepárate para cuando él lo haga». El silencio volvió, pero esta vez no era duda, era tensión pura. Lucía observaba todo, sin entender del todo, pero sintiendo lo suficiente. «¿Qué hay en ese galpón?», preguntó otra vez. Mateo cerró los ojos un segundo. No podía seguir esquivando, no con alguien más acercándose, no con el tiempo encima. Pero tampoco podía decirlo así. No todavía. «Algo que hice mal», dijo finalmente. Lucía lo miró fijo. «¿Qué tan mal?». Mateo no respondió, porque no había una forma simple de medirlo, porque ese error no se arreglaba con palabras. Ramiro rompió el momento. «Tenemos otro problema». Mateo giró hacia él. «¿Cuál?». «El pozo». Esa palabra cambió todo. Mateo se tensó de inmediato. «¿Qué pasa con el pozo?». Ramiro tragó saliva.
Se está secando. El golpe fue inmediato, más fuerte que cualquier otra cosa, porque sin agua no había finca, sin agua no había nada. Mateo miró hacia la parte trasera del terreno, donde el viejo pozo había resistido incluso en las peores temporadas. «Eso no puede ser», murmuró. «Ya casi no sale nada», insistió Ramiro, «y lo poco que queda está turbio». Mateo sintió como todo empezaba a encajar de una forma que no le gustaba. El deterioro, el suelo, el cambio en la tierra y ese punto específico dentro del galpón. Demasiadas cosas conectándose al mismo tiempo, demasiadas coincidencias, o tal vez ninguna. Lucía volvió a hablar, más despacio esta vez. «¿Eso también tiene que ver con lo que hiciste?» Mateo no la miró, porque por primera vez no estaba seguro de poder decir que no. El viento sopló más fuerte, y por un instante, un olor subió desde la tierra, débil, pero inconfundible. Algo viejo, algo que no debería seguir ahí. Ramiro lo notó también. Lo miró sin decir nada, pero entendiendo. Mateo apretó los puños, porque en ese momento, por primera vez en años, una idea empezó a tomar forma. Y si era cierta, no solo había cometido un error, había estado viviendo encima de sus consecuencias todo este tiempo, y ahora ya no había forma de ignorarlas. Mateo no esperó más. Giró sin decir nada y caminó directo hacia el galpón. Sus pasos eran más rápidos ahora, más pesados, como si cada segundo empezara a contar de verdad. «Mateo», llamó Ramiro detrás, «pénsalo bien». Pero él no se detuvo. Lucía lo siguió a unos metros, en silencio. El aire había cambiado, más denso, más frío. Incluso el viento parecía haberse calmado, como si el campo entero estuviera conteniendo algo. Mateo entró al galpón y fue directo a la mesa. Esta vez no dudó. La empujó con fuerza, arrastrándola por completo. «Papá». La voz de Lucía tembló apenas. Mateo no respondió. Se agachó y empezó a remover la tierra con las manos. Primero lento, luego más rápido. La tierra estaba más blanda de lo que recordaba. Eso lo inquietó. «Trae una pala», dijo sin mirar. Ramiro dudó un segundo, pero obedeció. El sonido del metal entrando en la tierra rompió el silencio del lugar. Cada golpe era seco, definitivo, como si no hubiera vuelta atrás. Lucía se quedó en la puerta, observando, sin entender del todo, pero sabiendo que estaba viendo algo que iba a cambiarlo todo. La pala chocó contra algo, un sonido distinto, hueco. Mateo se quedó inmóvil, Ramiro también. «Ahí está», murmuró. Mateo tragó saliva. Se acercó más. Con cuidado, apartaron la tierra restante, y entonces apareció. No era grande, no como lo recordaba, o tal vez nunca quiso recordarlo bien. Una caja, de madera, sellada. El tiempo la había oscurecido, pero seguía intacta. Lucía dio un paso hacia adentro. «¿Qué es eso?» Mateo no respondió de inmediato, porque verla ahí, después de tanto tiempo, era como si todo volviera de golpe. La lluvia, la noche, los gritos, ese momento en el que tomó la peor decisión de su vida. «Es algo que debía haber enfrentado hace años», dijo finalmente con la voz más baja. Lucía se acercó un poco más. «¿Hay algo adentro?» Mateo cerró los ojos un segundo y asintió. Ramiro lo miró. «Si lo abrís, ya no hay vuelta atrás». Mateo lo sabía, pero también sabía otra cosa. Que ya no abrirla tampoco era una opción. Apoyó las manos sobre la tapa, dudó, un segundo, dos, y entonces la levantó. El olor salió primero, fuerte, encerrado, viejo. Lucía se cubrió la nariz. Ramiro desvió la mirada. Mateo no podía, porque ahí estaba la verdad, entera, frente a él. Pero no era lo que Lucía esperaba, ni lo que Ramiro temía. Dentro de la caja,
No había un cuerpo, había papeles, muchos, amarillentos, húmedos y algo más. Un sobre, sellado, con un nombre escrito a mano. Mateo. El corazón se le detuvo por un instante porque esa letra la conocía demasiado bien. Lucía habló primero. ¿Eso es tuyo? Mateo tomó el sobre con manos temblorosas. No. Pausa. Es de tu mamá. El silencio fue inmediato. Lucía dejó de moverse. ¿Mamá? Mateo abrió el sobre lentamente. El papel crujió al desplegarse. Sus ojos recorrieron las primeras líneas y todo dentro de él se desarmó. Porque no era una despedida. No era lo que él había creído durante años. Era otra cosa, algo que cambiaba todo. Sus manos temblaron más. Ramiro se acercó un poco. ¿Qué dice? Mateo no respondió. No podía, porque cada palabra era un golpe, una verdad que había estado enterrada, no en la tierra, sino en su propia decisión de no ver. Lucía dio otro paso. Papá, ¿qué pasa? Mateo levantó la mirada lentamente. Sus ojos ya no eran los mismos. Había algo distinto, más claro, más duro. Tu mamá... empezó, pero se detuvo, porque decirlo en voz alta lo hacía real. Y lo que estaba leyendo no solo explicaba el pasado, explicaba el presente, la finca, el agua, el deterioro, todo. No murió como yo te dije, terminó. El aire se volvió pesado. Lucía se quedó completamente quieta. ¿Qué? Mateo apretó la carta, porque ahora entendía. Entendía por qué el pozo se estaba secando. Entendía por qué la tierra había cambiado. Entendía por qué alguien había vuelto. Porque lo que estaba enterrado ahí nunca fue lo que realmente importaba. Lo que importaba era la verdad que decidió ocultar, y esa verdad acababa de salir a la luz, y ahora ya no había forma de volver a esconderla. El silencio fue total. Lucía no parpadeaba, no se movía, como si su cuerpo todavía no hubiera alcanzado a procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo que no murió como dijiste?, preguntó al fin, en un hilo de voz. Mateo la miró, y esta vez no apartó la vista. Ya no podía. Yo te dije que fue un accidente, empezó. Que la lluvia, que el camino, que no hubo nada que hacer. Lucía asintió lentamente. Esa historia la había escuchado muchas veces. Era corta, cerrada, sin preguntas, hasta ahora. Mateo apretó la carta entre los dedos. No fue así. Las palabras salieron pesadas, como si cada una costara más que la anterior. Ramiro bajó la mirada, porque él sí sabía parte de la verdad, pero no toda. Mateo respiró hondo. Esa noche discutimos. La imagen volvió con una claridad insoportable. La lluvia golpeando el techo, el barro, las voces subiendo de tono. Tu mamá quería vender la finca. Lucía frunció el ceño. ¿Venderla? Sí, respondió Mateo. Decía que ya no podíamos sostenerla, que nos estaba consumiendo, que había otra forma de empezar. Hizo una pausa. Yo no quise escuchar. El viento afuera golpeó el galpón con más fuerza, como si empujara la historia hacia adelante. Discutimos fuerte, demasiado, continuó. Y en un momento, ella se fue. Lucía tragó saliva. ¿Se fue? ¿Cómo? Mateo cerró los ojos un segundo. Se fue caminando, bajo la lluvia, sin mirar atrás. El silencio volvió, pero ahora estaba lleno de imágenes, de posibilidades. Yo no la seguí, dijo Mateo. Esa frase cayó como un peso muerto. Lucía lo miró, incrédula. ¿No la seguiste? Mateo negó, lento. Pensé que iba a volver, que solo necesitaba espacio. Sus manos temblaron levemente. Pero no volvió. El sonido de la lluvia en su memoria parecía mezclarse con el viento real del presente. La encontraron al día siguiente, cerca del camino viejo. Lucía dio un paso atrás. Entonces sí fue un accidente. Mateo apretó la mandíbula. Eso fue lo que dije. Pausa, corta, dolorosa.
Pero no fue toda la verdad. Ramiro levantó la mirada. Lucía también. ¿Qué significa eso?, preguntó ella. Mateo levantó la carta. Que ella no solo se fue por la discusión. Abrió el papel otra vez, con cuidado. Se fue porque había descubierto algo. El aire se tensó. ¿Qué cosa? Mateo dudó. Un segundo. El último intento de sostener algo que ya no podía sostenerse. Las deudas, dijo finalmente. Pero no las del banco. Lucía frunció el ceño. ¿Entonces? Mateo la miró directo. Yo había pedido dinero a otra gente. El silencio fue inmediato. Ramiro se tensó. Porque eso él no lo sabía. ¿Qué gente?, preguntó Lucía. Mateo tragó saliva. Personas que no esperan, que no negocian. El viento golpeó más fuerte. El galpón crujió. Tu mamá encontró los papeles, continuó. Entendió lo que estaba pasando y quiso detenerlo. Lucía empezó a negar con la cabeza lentamente. No. Sí. Mateo apretó la carta. Y esa noche, cuando se fue, ya sabía que no era solo una discusión, era una decisión. Lucía lo miró con los ojos brillosos. Entonces, ¿por qué no dijiste eso? Mateo no respondió de inmediato, porque la respuesta era lo peor de todo. Porque si lo decía, murmuró, ellos iban a venir antes. Ramiro dio un paso atrás. ¿Ellos? Mateo asintió. Los que prestaron el dinero. El silencio se volvió denso, irrespirable. Lucía apenas susurró. ¿Y ahora? Mateo no tuvo que responder, porque en ese exacto momento un sonido cruzó el aire, lejos, pero claro, un motor. Los tres giraron hacia la salida del galpón. El viento arrastró polvo hacia el camino, y ahí, a lo lejos, una camioneta se acercaba, lenta, directa, sin desviarse. Mateo sintió cómo todo encajaba. El hombre del pueblo, las preguntas, el regreso. No era casualidad, nunca lo fue. Lucía dio un paso hacia él. Papá. Mateo no la miró. No podía, porque sabía exactamente qué significaba eso. Sabía por qué venían, y sabía qué iban a pedir, o peor, qué iban a tomar. La camioneta se detuvo frente a la casa. El motor quedó encendido. La puerta se abrió. Un hombre bajó y empezó a caminar hacia el galpón, sin apuro, como alguien que ya sabe lo que va a encontrar. Mateo apretó los puños, porque esta vez no había excusas, no había tiempo, no había más silencio posible. El pasado no solo había regresado, había llegado a cobrar, y esta vez no venía solo por la finca. El hombre no dudó al entrar al galpón, ni miró alrededor, ni preguntó nada, solo avanzó, como alguien que ya conocía el final de la historia. Mateo se quedó inmóvil. Ramiro retrocedió un paso. Lucía permaneció al lado de la puerta, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más pesado. El hombre observó la caja abierta, luego la carta en la mano de Mateo, y finalmente sus ojos. Así que al final decidiste mirar, dijo con una calma que incomodaba más que cualquier amenaza. Mateo no respondió. Ya no tenía sentido hacerlo. Llegaste tarde, añadió el hombre. Lucía frunció el ceño. ¿Quién es usted? El hombre la miró apenas. Alguien que viene a terminar lo que empezó hace años. Mateo dio un paso al frente. Decí lo que viniste a decir. El hombre caminó despacio, pasando junto a la tierra removida. Tu deuda no era solo dinero, dijo. Era tiempo, pausa, y se terminó. El silencio cayó como un golpe seco. Mateo apretó la carta. No tengo nada más para darte. El hombre negó suavemente. Eso ya lo sabemos. Miró alrededor del galpón, luego hacia el campo seco, visible desde la puerta. Por eso no vinimos por la finca. Mateo frunció el ceño. Entonces, ¿por qué? El hombre lo miró directo. Porque algunas deudas no se pagan con tierra. Lucía sintió un escalofrío.
¿Qué significa eso? El hombre no le respondió a ella. Nunca apartó la mirada de Mateo. Significa que todo este tiempo estuviste evitando lo único que importaba. Pausa. Hacerte cargo. Mateo sintió como el pecho se le cerraba, porque sabía que era verdad, demasiado. Tu esposa lo entendió antes que vos, continuó el hombre. Por eso se fue. Lucía bajó la mirada. Las palabras caían una detrás de otra, encajando en lugares que nunca habían tenido respuesta. Y vos, añadió, elegiste quedarte callado. Mateo no discutió. No podía, porque todo lo que había evitado estaba ahora frente a él, sin filtro. El hombre dio un último vistazo a la caja. Esto, dijo señalando, nunca fue el problema. Luego miró directo a Mateo. El problema siempre fuiste vos. El silencio se volvió absoluto. Después de unos segundos, el hombre simplemente se dio la vuelta. Nosotros ya terminamos, dijo. Ramiro frunció el ceño. ¿Eso es todo? El hombre asintió. Sí. Pausa. Porque hay cosas que no necesitan que uno las cobre. Miró hacia Lucía. Se cobran solas. Y salió del galpón. El sonido de sus pasos se alejó lentamente, luego la puerta de la camioneta, el motor y finalmente nada. Silencio otra vez, pero esta vez diferente, más vacío, más real. Lucía no se movió durante unos segundos. Luego dio un paso atrás. Mateo la miró, quiso decir algo, pero no encontró palabras. Todo este tiempo, dijo ella en voz baja, yo pensaba que estábamos perdiendo la finca. Levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos, pero no de lágrimas. De claridad, pero no era eso. Pausa. Te estaba perdiendo a vos. El golpe fue definitivo. Mateo intentó acercarse. Lucía, ella negó suavemente. Un gesto pequeño, pero suficiente. No ahora. Silencio. No así. Mateo se detuvo, porque entendió. Porque por primera vez no había nada que pudiera decir para arreglarlo. Lucía miró alrededor por última vez. El galpón, la tierra, la caja abierta, todo lo que había estado oculto, todo lo que ahora ya no tenía sentido. Mamá sí lo vio, murmuró. Pausa. Y vos no. Esa fue la última cosa que dijo. Luego se dio la vuelta y empezó a caminar, sin apuro, sin mirar atrás. Mateo no la siguió, no esta vez, porque finalmente entendía lo que eso significaba. Se quedó ahí, de pie, con la carta en la mano, escuchando los pasos alejarse, igual que aquella noche, pero ahora sin excusas, sin mentiras, sin nada que esconder. El viento volvió a entrar al galpón. Movió la tierra suelta, rozó la madera de la caja, pasó por el lugar donde todo había estado enterrado, menos lo más importante. Mateo bajó la mirada y por primera vez en años no intentó justificar nada, porque al final no fue el banco, no fue la sequía, no fue la mala suerte, fue una decisión, una sola, tomada en el momento en que más importaba, la que lo definió todo y la que, años después, terminó quitándole lo único que todavía podía salvar. El sonido de los pasos de Lucía desapareció, y con él, lo último que quedaba. El galpón quedó en silencio, la finca también, y Mateo por fin entendió algo que ya no podía cambiar, que hay verdades que uno puede enterrar, pero las decisiones, esas siempre crecen, aunque sea tarde. Si esta historia te tocó, quizás no sea por lo que pasó aquí, sino por ese momento en el que sabés que tenés que actuar y aún así elegís no hacerlo, porque a veces no hacer nada también es una decisión,